Mr. Gorbachev, tear down this wall. Esta caída, la del muro de Berlín, es el fin de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. También es el inicio de la imposición del pensamiento único. The growth of a kind of universal consensus on the justness or the rightness of the principles of liberal democracy. That was really the remarkable fact about our world. Este pensamiento único se traducirá en una década marcada por la privatización de las empresas estatales, proceso que Washington logró consolidar en todo el continente americano. 264.770.000. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. A estas alturas, en Bolivia, lo que se necesita es que empiecen a primar criterios técnicos para manejar, porque eso es lo que lleva a buenas decisiones. El proceso neoliberal pronto evidenció su naturaleza excluyente, y el pueblo boliviano no tardó en expresar su descontento. A inicios del año 2000 comenzó un cambio de época. Estos partidos políticos recibían entrenamiento, financiamiento y recibían órdenes desde la embajada norteamericana. Desmantelaron y quitaron la única fuerza letal capaz de preservar espacio aéreo boliviano. Expulsamos a Goldberg y todo ese movimiento de conspiración se cae. En abril del año 2000, un levantamiento popular en Cochabamba suspende la privatización del agua impuesta por el Banco Mundial. Entre las empresas adjudicadas para lucrar con este servicio, destacaban las estadounidenses Bechtel y Addison. Samuel Doria Medina era uno de los accionistas bolivianos. Durante toda la etapa neoliberal, Washington no descansó en presionar para erradicar forzosamente las plantaciones de coca, lo que derivó no solo en la represión sistemática de los sindicatos campesinos, sino en el perfeccionamiento de su organización y en el nacimiento de un movimiento político que pudiera representar sus intereses. He visto por acá cómo los gringos norteamericanos uniformados... Ese instrumento estuvo liderado por el máximo dirigente de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, Evo Morales, quien forjó una ideología fuertemente antiimperialista, inspirada en la continua represión comandada por Estados Unidos en el Chapare. ¡Capaz de matar un pueblo! ¡Porque les están dando órdenes! He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Hace un mes y medio que no trabajo, laburé todos los días de mi vida. En Bolivia, las elecciones de junio de 2002 ponen en jaque al sistema de partidos tradicionales. Evo Morales obtiene el segundo puesto y su principal opositor, el embajador estadounidense Manuel Rocha, realiza los máximos esfuerzos para asegurar la gobernabilidad de Gorbea. Rocha impuso la alianza entre Sánchez de Lozada y el MIR de Jaime Paz Zamora, quien había conseguido un cuarto puesto con el 16% de los votos.
Un entendimiento no querido por ninguno de los dos líderes políticos que, sin embargo, una vez más aceptaron los lineamientos de Washington. En los meses previos a las elecciones y asesorado por su equipo estadounidense, Goni había organizado una bien fundamentada campaña de desprestigio contra Manfred Reyes Villa, a quien identificaba como el contrincante a vencer. I want to talk about strategic issues. The first is Manfred Reyes Villa. We have to start negative campaigns against him. We have to make him from clean to a dirty candidate. That's our task. I had a discussion with Carlos Sanchez about it. Very personal. He has some stuff on him. He's going to do it through outside parties that are going to attack him. It's not going to come from us. At least that he's going to start to feel the pressure. So I told him, everything you do, it cannot be connected to us in any way. Esta es la casa del capitán Manfred Reyes Villa. Y esta. Y muchas otras más. Una millonaria fortuna inexplicable que el capitán Manfred Reyes Villa hizo en su vida militar y política. Amy, which you're looking for guidance about how Goni should handle Evo on Friday. I sent out my thoughts on that. I don't know if others have ideas. I'm assuming, for example, in the case of Evo Morales, that his support is fairly strong. He's got his core supporters. They're hard to pull away. I could be wrong about that. If he's really at 13% nationally, as that Maury poll suggests, that indicates he's going beyond his base. But I don't think it's helpful for Goni to get drawn into a fight with Evo. I think it just complicates things, gets him off message. Yeah, I mean, listen, we're not going after 3 or 4 people. We're just going after Manfred, you know, and we're taking everything we got and throwing it at him. Documentos desclasificados demuestran que, superada la etapa electoral, la Embajada de Estados Unidos presionó para acercar posiciones entre el MNR y la nueva fuerza republicana capitaneada por Reyes Villa, quien había obtenido el tercer lugar en las elecciones. Finalmente, las presiones del norte valieron más que sus principios y el ex edecán del dictador García Meza terminó apoyando la gestión de Goni. El MAS no dejaba de crecer y Evo Morales multiplicaba las alarmas de Washington. Observaban atemorizados el surgimiento de partidos antisistema y calificaban al movimiento al socialismo como inexperto y neopopulista. Quiero saludar también a un eminente compañero, luchador indígena también, Evo Morales. Muchas gracias, comandante. Un saludo revolucionario a todo el mundo latinoamericano antiimperialista. Suerte, que siga esta gran lucha para liberar a Latinoamérica. Muchas gracias. Gracias, Evo. Ese aplauso de los pueblos para este gran luchador. ¡Que vivan los indios de América! Cuando yo analizo de dónde viene, suele ser personas que todavía albergan un pasado de izquierda, un pasado antinorteamericano. En este contexto se abre la etapa a una nueva forma de injerencia. Washington comienza a financiar con centenares de millones de dólares programas tendientes a manipular el sistema de partidos bolivianos. Necesitan mantener en el poder a su clase política servil y están a punto de ser derrotados.
Los dólares de la cooperación comienzan a fluir hacia proyectos que buscan recuperar la legitimidad de los partidos políticos tradicionales. Jóvenes del MNR, MIR, ADN y NFR son invitados por la cooperación estadounidense del NDI para viajar a Washington y capacitarse como la nueva clase política aliada a los intereses de Estados Unidos. Son los programas denominados Political Leadership Program y Bolivia Party Reform Projects. Una de las becadas fue Tomasa Yarwi, presentada como la cara indígena y campesina del binomio presidencial junto a Tuto Quiroga para las elecciones de octubre de 2014. La USAID lleva adelante una larga serie de proyectos de asistencia, muchos de ellos asociados con causas teóricamente nobles. Un programa de 2005 a 2010 es diseñado para regularizar títulos de tenencia de las tierras en el Chapare. De esta forma, el organismo de asistencia desarrolla su penetración en prácticamente todas las esferas del poder político y social. En los yungas construyen sistemas de agua potable. Desde 1994, también colaboran en la protección de bosques y reservas forestales en regiones amazónicas. Otros proyectos se desarrollan en sectores como salud, seguridad alimentaria y desarrollo alternativo. Las invasiones estadounidenses, veamos el reciente pasado y presente, se dan utilizando el discurso de la democracia, de los derechos humanos, de la ayuda humanitaria, del respeto incluso al derecho internacional. Y todas esas son, por supuesto, excusas no solamente para la apropiación de recursos naturales, sino que además son excusas para el control geopolítico. No son solo los recursos naturales lo que les interesan a los Estados Unidos, sino, reitero, el control geopolítico en distintas regiones. La USAID impulsa igualmente un plan de reforma a los partidos bolivianos, con el objetivo de consolidar plataformas políticas moderadas y pro-democracia, el eufemismo utilizado para decir pro-Estados Unidos. Estos partidos políticos recibían entrenamiento, financiamiento y recibían órdenes desde la embajada norteamericana y todos los partidos eran prácticamente iguales entre sí, con la única diferencia de las siglas, portaban el mismo horizonte de desmantelamiento del Estado. Pese a la formulación de este tipo de programas, Estados Unidos solo estaba dispuesto a aceptar cambios de maquillaje. Las reformas estructurales que la sociedad reclamaba no eran aceptables, por lo que las mayorías siguieron apostando masivamente por un cambio radical en las estructuras del poder. Si los cocaleros se movilizaban para lograr el reconocimiento del cato y poder cultivar legalmente, Washington se negaba sistemáticamente y ordenaba reprimir. El propio vicepresidente de GONI, Carlos Mesa, calificó en sus memorias como testaruda e inflexible la posición de la Embajada de Estados Unidos sobre el tema, lo que evidencia que las decisiones internas de ese gobierno eran tomadas por la administración Bush. Washington tampoco fue capaz de ceder en su pretensión de obtener gas boliviano a través de puertos chilenos, por lo que en definitiva cavó la propia tumba de GONI y de su clase política aliada. El clamor por una asamblea constituyente y por la nacionalización de los recursos naturales jamás fue escuchado. Los marxistas aseguran que si su demanda no es atendida, es inminente un bloqueo nacional de caminos. Muchas veces hemos dicho que refundar el país mediante una asamblea constituyente popular de las naciones originarias. Question will come up. Many of your opponents are suggesting we can have a constitutional convention and solve all the problems that confront us, since we obviously can't solve them with the current constitution.
Well, first of all, the Constitution is not the reason that Bolivia is facing the crisis that we face it now. It's a crisis in action. You know what's got with the Constitution Convention? You're going to get a bunch of politicians going to La Paz. They're not going to know whether to wind their asses or scratch their watches. And they're going to sit down and watch the country go right down the tubes. That's why I'm running for president. We need more action and fewer politicians. You see how you take something that comes your way and you just know you can tee that one up. Shit, you know, who cares what they're asking? The point is, what point do you want to make? And keep coming. It's like a game. Carlos Mesa y yo, apoyado por un importante equipo multidisciplinario, hemos preparado un plan de emergencia para salir de la crisis. El plan explica en detalle de dónde viene la plata para cada propuesta y cuándo lo vamos a ejecutar. Ellos lanzarán estos programas. El ADN neoliberal de Goni fue mucho más fuerte que sus promesas de campaña. Asegura que ellos van a hacer lo que dicen. Bolivia está en una encrucijada. Para financiar los fondos de contrapartida que se necesita para desembolsar la ayuda externa, la plata que nos donan, la plata que nos prestan en condiciones concesionales, necesitamos mayores ingresos. Por eso nos vemos obligados a cambiar el impuesto al IVA, el complementario. Si gana 1,000 bolivianos, el impuesto va a ser apenas 15 bolivianos. Muchas gracias por escucharme. Buenas noches. El mandatario no dispone de fondos para asumir sus obligaciones presupuestarias. Ante el desastre generado por su anuncio, llama a Washington y solicita al secretario del Tesoro $120 millones para flexibilizar la nueva ley de impuestos que acaba de anunciar. El secretario Jon Snow replica con una oferta de 15 millones, lo que indigna a Goni. Sus estrategas estadounidenses han perdido la brújula. Can you believe it? Very awful, huh? Well, it wasn't that it was so drastic. It was drastic. The way the press presented it was terribly drastic, and it was drastic in the sense that it was going to touch on those people that made less than 5,000 Bolivianos, Jeremy. And to those people, 30 Bolivianos is a lot of money. It is a lot of money. I thought the tax increase was above 5,000. No, it started at 880 Bolivianos. That was the problem. El resultado de estas políticas deriva en una crisis terminal. La fecha es octubre de 2003. Porque para el futuro de Bolivia vendrá gases y tal. Tenemos tanto gas, tenemos en potencial 100 trillones. 3 weeks ago, the president's controversial gas export plan set off a series of violent protests. The catalyst for the crisis was a proposal to export natural gas from Bolivia through a pipeline to a port in Chile. Nearly 80 people have been killed in clashes between Bolivian troops and mostly poor indigenous protesters. El martes 14 de octubre, el Departamento de Estado realiza un intento desesperado para mantener a Sánchez de Lozada en la presidencia. Carlos Mesa es informado en duros términos. Washington no apoyaría bajo ninguna circunstancia un gobierno presidido por él. Yo no voy a renunciar. El encargado de comunicarle al vicepresidente boliviano el retiro del apoyo de la principal potencia mundial también grafica el desprecio estadounidense por la soberanía nacional. Mesa no recibe un llamado de su homólogo Richard Cheney ni del presidente Bush. Es Peter de Jasso, segundo asistente del vicecanciller para el hemisferio occidental, quien emite la advertencia. O sea, un funcionario de cuarto nivel de la Cancillería estadounidense
le advierte al vicepresidente de Bolivia, desde Washington, que la potencia del norte disponía la continuidad de Goni. Luego de la llamada, más precisamente el jueves 16 por la noche, Mesa es blanco de las presiones por parte del embajador y agente de la CIA David Greenlee, quien repite el intento de amedrentar al vicepresidente. No tengo el valor de matar, ni tendré mañana el valor de matar. Pero la embajada y el Departamento de Estado no podrán con la revuelta. Goni debe renunciar y ante el hecho consumado, a Washington no le queda mejor opción que apoyar la continuidad constitucional encarnada por Mesa. La clase política que a regañadientes o por convencimiento siempre representó los intereses de la potencia del norte en Bolivia, era derrotada por primera vez en décadas y Washington no se resignaría a perder su influencia. Con la idea de una paz anclada en el respeto a los derechos humanos y anclada en el respeto a la vida, que es... Durante 2004 y 2005, Estados Unidos invirtió nada más y nada menos que $11,8 millones para frenar los ímpetus revolucionarios de la Ciudad del Alto. Organizaron cursos de formación para líderes locales, con el propósito de alejarlos de los principios reivindicativos acerca de la nacionalización de los recursos naturales, principalmente agua y gas. Otro de los puntos declarados por la USAID era el de identificar y apoyar a nuevos líderes indígenas moderados que pudieran poner un freno al avance de dirigentes como Evo Morales o Felipe Quispe. Para lograr esos objetivos, invirtieron $980.000 durante 2004. En agosto del mismo año, Washington comienza a presionar para expropiarle a Bolivia, sin indemnización, 36 misiles portátiles de fabricación china que estaban en manos de las Fuerzas Armadas. Increíblemente, el embajador de una potencia extranjera le solicita al gobierno que les entregue los misiles. Greenlee se lo pide al ministro de Defensa Gonzalo Arredondo, bajo la excusa de que podrían caer en manos de terroristas. El caso es analizado al más alto nivel y el ejecutivo de Mesa acuerda no entregar los misiles, ya que Estados Unidos no ofrecía nada a cambio. Washington volvería sobre el tema de los misiles un año más tarde, ante la inminencia de la llegada de Evo Morales al poder. ¿Cómo dejamos estos misiles en manos de estos terroristas, que son los del MAS? Esa fue la visión de la embajada. Ingresan en la noche al Estado Mayor, se llevan los misiles hacia la Fuerza Aérea, a un hangar que tenía ya la embajada norteamericana. ¿Qué tal? Tenía su propio hangar y lo custodiaban los militares bolivianos. ¿Qué tal? Como guardias de seguridad. Entonces entran ahí, desmantelan, se sacan las fotos para mostrar la prueba del hecho, se lo sube a un avión americano y se lo llevan. Desmantelaron y quitaron la única fuerza letal capaz de preservar espacio aéreo boliviano. En junio de 2005 se termina el tiempo para Carlos Mesa. En medio de una nueva crisis social, el embajador Greenlee respeta una vez más y le sugiere al presidente que renuncie, al mismo tiempo que lo acusa de no haber tenido la decisión y autoridad para restablecer el orden en el país. Es un ejemplo más del desprecio y de la flagrante intromisión estadounidense en los asuntos internos de Bolivia. ¿O acaso usted se imagina al embajador boliviano en Washington solicitándole personalmente la renuncia a Bush, mientras lo acusa de mentiroso y lo responsabiliza de manejar desastrosamente la guerra en Irak? Ante la inminencia de la llegada de Evo Morales al poder, la USAID reorientó más de 75% de sus recursos a los grupos separatistas reunidos en torno a la Media Luna.
hay que redoblar la seguridad de estas vías en torno a vos. Si te pasa a vos algo, estamos perdidos, el país está perdido. Si tú te salvas, tú eres el que encabeza la resistencia, la defensa de la democracia, hermano. Jura usted por Dios cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado y las leyes nacionales y desempeñar fiel y lealmente el mandato del presidente constitucional de la República que el pueblo de Bolivia le ha conferido con su voto mayoritario. Estados Unidos y la oposición se disponen a impedir la gobernabilidad del indio presidente. Pido un minuto de silencio para Manco Inca, Tupac Katari, Tupac Amaru, Bartolina Sisa, seres humanos que han caído en toda América, y por ellos, presidente, pido un minuto de silencio. La ingobernabilidad se promueve en torno a dos ejes fundamentales: evitar la realización de la Asamblea Constituyente y promover la autonomía de las regiones orientales, donde la llegada del MAS era minoritaria. La NED, mediante su aliada NDI, financia talleres y foros enfocados en la elección de asambleístas y en el referéndum sobre autonomías regionales. Adicionalmente, el financiamiento de todas estas actividades se daba sin el permiso del gobierno y al margen de las leyes locales. Cuando yo asumí el viceministerio de coordinación de movimientos sociales y sociedad civil, llegó a mi despacho una solicitud que había pasado antes por otros ministerios de la NED para que empiecen a trabajar, entre comillas, legalmente en el país. Y nosotros elaboramos un informe, dado los antecedentes de esta organización, y evacuamos un informe con el criterio de que toda su actividad era absolutamente injerencista y que recomendábamos a las instancias pertinentes, en este caso al Ministerio de Planificación, que denieguen la posibilidad de que ésta funcione de manera legal en el país. Excitados por la desesperación de Washington en frenar de cualquier manera a Morales y por la posibilidad de lograr mayores réditos económicos, los líderes opositores agrupados en torno a la medialuna coquetean con la posibilidad de dividir a Bolivia. O sea, no nos empujemos a lo que no es. Santa Cruz, Cochabamba y todos los departamentos somos una querida Bolivia, por eso, adelante Santa Cruz con su independencia, con su autonomía. ¡Autonomía! ¡Ya! Estados Unidos es el artífice de la estrategia. Promueve políticamente esta agenda en la media luna y adicionalmente la financia mediante sus organismos encubiertos de desestabilización. Los medios de comunicación son llamados a jugar un papel de vanguardia y responden a la línea de la embajada. Están con palos ante cualquier enfrentamiento o provocación. Son para defender nuestra zona porque tenemos entendido que los campesinos van a venir y nos están amedrentando. Nosotros vamos a defender este territorio hasta las últimas consecuencias y es por la dignidad de Cochabamba. ¡Viva Cochabamba, carajo! ¿Pero por qué compara Bolivia con Cuba? Porque por Dios yo creo que ya nos hemos dado cuenta, estamos yendo paso a paso al mismo desastre. Quieren hablar de dignidad. ¿Usted no tiene ninguna duda de que Bolivia va camino a ser como Cuba? No tengo absolutamente ninguna duda. En Cuba hablan de dignidad, es el mismo discurso. Cuba es digno y la gente se está muriendo de hambre. Como pueblo le digo, ¿qué prefiero, dignidad o hambre? Eso sí que nunca lo vamos a permitir. Por lo menos Santa Cruz va a morir de pie antes de tener un gobierno populista, totalitario, estatista, todas las ñes y eses de lo que significa el desastre. Para apuntalar esta estrategia, el Departamento de Estado designa a un especialista en la materia. El embajador Philip Goldberg llega a Bolivia en octubre de 2006, con la experiencia de haber participado en el desmembramiento de Yugoslavia. Goldberg será el último embajador virreinal de Bolivia. Su papel es determinante para impulsar la agenda opositora de autonomías y no a la constituyente. El pueblo necesita es trabajar
No vamos a vivir de asamblea constituyente, vamos a vivir gracias a nuestro trabajo. Durante 2006, la ANED invierte $551.000 en foros, debates y campañas dirigidos a influir en la constituyente y manipularla en la consecución de la agenda política de Estados Unidos. En 2007, la misma ANED financia el proceso separatista con $468.000 en distintas áreas relacionadas con las autonomías. Otros $94.000 son destinados a influir en el proceso constituyente. La USAID, por su parte, solicita más fondos a Washington con el objetivo de ampliar su trabajo con sus pasantes indígenas y para formar una red de graduados que aboguen por el gobierno de Estados Unidos en áreas claves. Mi nombre es Janina y soy de La Paz. Más de estudios en los que he participado, el primero es el Winter Institute de Estudio de los Estados Unidos para estudiantes de origen indígena con potencial de liderazgo. Este programa me ha abierto las oportunidades, me ha abierto un nuevo mundo. Soy Juan José, vengo de Viacha y nací en Pacajes. Para mí fue algo trascendental, ya que cambió mi vida e hizo que yo aspirara a más. La Oficina de Iniciativas hacia una Transición dependiente de la USAID vuelca sus fondos para fomentar a los gobiernos locales de la Media Luna bajo un programa de apoyo a la descentralización de gobiernos democráticos. USAID también solicita la ampliación del programa de diplomacia pública con el declarado objetivo de contrarrestar los ataques contra el gobierno de Estados Unidos por parte del Ejecutivo boliviano. Hay un norteamericano que venga a meter bombas, es sospechoso. USAID evalúa que las denuncias en su contra por parte del gobierno deben ser contrarrestadas porque podrían amenazar su capacidad operativa en Bolivia. Entre sus objetivos, este programa de propaganda define textualmente la necesidad de que el Ejecutivo de Morales entienda lo que hace la USAID, a la vez de comunicarle al pueblo boliviano que Estados Unidos es su amigo. Para tales efectos, organizaron más de 100 eventos públicos con los medios de comunicación, en los que informaron acerca de los proyectos de USAID en Bolivia, y al mismo tiempo campañas publicitarias, en la que bolivianos de bajos recursos comunican todos los beneficios traídos por los amigos del norte. Mi nombre es Germán Vargas y soy obrero textil. Estados Unidos nos compra muchas de las cosas que nosotros fabricamos. Gracias a esas exportaciones, casi 100.000 obreros como yo tenemos trabajo seguro para mantener a nuestras familias. Yo no tengo nada contra Evo Morales, pero si él es presidente, Estados Unidos nos va a dejar de comprar y las fábricas tendrán que cerrar. Y la verdad es que yo tengo miedo a perder mi trabajo. Acusar únicamente a Estados Unidos por el proceso que vivió Bolivia en esos años podría ser exagerado, pero no destacar que lo estimuló por sus intereses políticos sería pecar de ingenuidad. La responsabilidad de Washington en los violentos sucesos de corte racista que pusieron a Bolivia al borde de una guerra civil fue determinante. Estamos hablando de unas recetas que por supuesto cambiarán de acuerdo a las circunstancias de cada país, pero que lo que hacen es pretender quitarle legitimidad a los gobiernos, en este caso revolucionarios, progresistas, para que venga como una cosa natural, luego ya sea el golpe de Estado o los conflictos internos o las guerras civiles o los procesos de separatismo. ¡Queremos que se vayan! ¡Queremos que se vayan! El 4 de mayo vamos a ser autónomos y los decretos nos los va a dar nuestro gobernador.
Esta tierra le dio todo indios de mierda. Son unos infelices de mierda, malagradecidos, carajo. No merecen vivir acá ustedes, no merecen vivir en Santa Cruz. Philip Goldberg fue un operador político y diplomático de primer orden en la desestabilización de Milosevic y la separación de Serbia y Montenegro, desde su puesto en las embajadas de Bosnia, Kosovo y como parte del equipo negociador para poner fin al conflicto. Para lograr sus propósitos en Yugoslavia, Washington financió a grupos separatistas que desataron un conflicto étnico. Una vez consolidada la masacre, Estados Unidos y la OTAN obtuvieron la excusa perfecta para intervenir militarmente en la región y finalmente para sacarse de encima al gobierno socialista de Milosevic y poner en su lugar a un gobierno servil a sus intereses. Una vez finalizada la guerra, Estados Unidos utilizó al Instituto Albert Einstein, asesoró a un grupo de jóvenes nucleados en torno a una organización llamada Otpor, quienes mediante la mencionada estrategia de una supuesta desobediencia civil no violenta, lograron derrocar a Milosevic en octubre de 2001. Las siguientes escenas del documental Estados Unidos a la conquista del Este evidencia claramente la íntima relación entre Washington y los jóvenes protagonistas de estos golpes suaves. Serbie, octobre 2001, après 12 ans d'un règne sans partage, Slobodan Milosevic est renversé par une révolution de velours. Géorgie, novembre 2003, Edouard Shevardnadze est chassé par la révolution des roses. Ukraine, décembre 2004, la révolution orange porte au pouvoir Viktor Yushchenko. Kirghizistan, mars 2005, c'est la révolution des tulipes qui triomphe. 4 révolutions non violentes, 4 régimes autoritaires reliques de la toute-puissance soviétique, jetés aux oubliettes de l'histoire en quelques semaines. Et à chaque fois le même scénario, des élections truquées, un pouvoir qui se crispe, puis cède devant des manifestations qui emportent tout sur leur passage. La délégation américaine donne un cocktail très privé. Conseillers politiques, hommes d'affaires, lobbyistes, dans ce salon, que des proches de George Bush, triés sur le volet. Et dans un coin de la salle, les stars de la soirée. Tous les leaders des révolutions de couleur qui ont balayé à l'Est les régimes favorables à Moscou. C'est George Bush qui les a invités personnellement pour les remercier. Tu sais, on m'a demandé d'aller voir ce qu'on peut faire à Cuba. T'as besoin d'un visa pour aller à Cuba, toi? Eh bien, pas nous. Pas nous. Tu vas voir, on va leur envoyer 10 millions de Serbes pour faire la révolution à Cuba. Inspirados en estas exitosas revoluciones de colores, Estados Unidos se prepara para aplicar la misma fórmula en Bolivia y Venezuela. El pueblo de Venezuela está en una delicada situación. Está bajo los dictados de un gobierno ilegal, de un gobierno que ha perdido su legitimidad. ¿Qué podemos hacer frente a todo esto? Salir a las calles,
estudiar los mecanismos que la Constitución Nacional establece, como la desobediencia civil, para enfrentar el poder. En 2007, Washington gana una batalla. Estudiantes venezolanos que utilizan la estrategia calcada de desobediencia civil de Otpor y el Instituto Einstein en Europa del Este logran frenar la reforma constitucional impulsada por Hugo Chávez. Nosotros los estudiantes manifestamos en la calle porque nos preocupa el futuro y por eso es que el presidente está preocupando, porque sabe que este mensaje sí va a llegar porque es un mensaje sincero y no está arropado por la política. Okay, estamos viendo que hay elecciones, pero los que vivimos aquí sabemos muy bien que esto no es exactamente un régimen de libertades y todo lo demás. O sea, bueno, que sí las libertades se las hay, pero están cercenadas. Entonces yo digo, bueno, en teoría hay democracia, pero digamos que es una dictadura disfrazada de democracia. Para enfrentarse al gobierno de Hugo Chávez, los líderes estudiantiles de oposición afirman utilizar una estrategia pacífica de desobediencia civil. Sin embargo, la violencia se ha desatado en muchas de sus movilizaciones. Uno de los líderes estudiantiles venezolanos entrenados en las técnicas de desobediencia civil es John Goycochea, financiado por una larga lista de organizaciones ligadas a los servicios de inteligencia estadounidenses, entre ellas el Instituto Cato, que durante 2008 lo premió con $500.000 bajo el paraguas de su lucha por la libertad económica. And above all, I would like to thank the people from Venezuela and the people from around the world that doesn't get silent because they believe in freedom and because they believe that we can live better. Bueno, mira, en primer lugar, nosotros ratificamos de aquí nuestro compromiso con la no violencia. Bolivia es otro de los objetivos a ser inoculados con el mismo virus. Por eso no es casual que el 15 de enero de 2008, Goycochea haya aparecido en Santa Cruz de la Sierra, relatando su exitosa experiencia a miembros de la Unión Juvenil Cruceñista. Lo que pasa aquí en Bolivia definitivamente nos importa, y nos importa porque no creer en Bolivia es no creer en Venezuela. Vivimos situaciones muy similares. Vamos a escribir un artículo en el cual se detalla paso por paso las estrategias que hemos adoptado para que ustedes tomen lo que quieran y rechacen lo que no les convenga. Estoy seguro que en Bolivia insurgirá un movimiento juvenil que pueda librar las cadenas históricas que este país ha sufrido y que sigue sufriendo. En 1958 la Unión Juvenil Cruceñista ha sido la voz del pueblo cruceño, ha sido su brazo fuerte, su brazo ejecutor, el grupo que le pone el pecho a todos los problemas en Santa Cruz. De los jóvenes cruceñistas que participan aquí en el grupo de rescate, pues siempre pienso bien de ellos, de que tengo un grupo de jóvenes de que da todo, que quiere aprender, de que van a dar todo de ellos para poder cumplir con los objetivos que se han trazado. Pues importante para nosotros tener un movimiento juvenil porque no solamente hacemos el trabajo social, sino así no tenemos jóvenes ociosos y malvivientes, viciosos y que se dedican a la vida mala. Un palo yo parado ahí expectando, no solamente estaba expectando yo. ¿Quiénes fueron ellos? Los juvenil cruceñistas. Este contexto global, regional y local nos ayuda a comprender la designación de Philip Goldberg, quien llegó al país para aplicar los conocimientos de su currículum. La promoción de un conflicto altamente violento de carácter étnico, con fines separatistas y de desestabilización, en contra de un gobierno contrario a los intereses geopolíticos de Washington. Que se vea en Venezuela para los estudiantes, para los jóvenes que defienden la democracia. Goldberg conocía perfectamente de lo que son las luchas interétnicas, de lo que son los conflictos nacionales al interior de un mismo Estado, si es que este Estado tiene una característica plurinacional. ¡Oye, mierda! No lo queremos, pues, que viene a fregarnos aquí en Santa Cruz la vida. No, oye, mierda. ¿Cómo nos va a gobernar un indio a nosotros? ¿Cómo piensan que uno que no tiene una educación ni primaria no va a gobernar acá? ¿Moleste? Claro, viene y nos pisa el suelo cruceño donde nadie lo quiere.
Los hechos de racismo en Sucre conforman otra de las escenas de la película ideada por Goldberg y son parte de la batalla por la constituyente. Igualdad, dignidad, libertad para todos los bolivianos. Eso es lo que buscamos. El gobierno se ve obligado a trasladar las deliberaciones por la nueva constitución a un recinto militar en Oruro. La intensidad del conflicto está en su apogeo. Los líderes de la Medialuna han logrado manipular el sentimiento autonomista como una bandera en contra de Evo Morales y realizan referéndums inconstitucionales para aprobar sus estatutos en medio de graves incidentes. ¡Maricones de mierda! ¡Ustedes! ¡Malagradecidos, carajo! Entre ustedes, miren cómo se oyen, carajo. Son unos infelices de mierda, malagradecidos, carajo. Esta tierra oriental les ha dado todo a ustedes, para que vengan ahora odiando infelices de mierda. ¡Ay, pues mierda! ¡Sobra, carajo! ¡Sus mismos paisanos lo están haciendo así! Tras esas aprobaciones, la USAID vuelve a abrir el grifo de dólares para fortalecer el separatismo bajo el eufemismo de descentralización. En Sucre, la Medialuna ha logrado frenar la constituyente amparados en la bandera de la capitalidad. Goldberg siente que es el momento para dar el golpe final y convence a los prefectos para apoyar la propuesta de Tuto Quiroga de un referéndum nacional revocatorio. Las encuestas lo llevan a pensar que podrá expulsar de una vez y para siempre al indio del poder. Goldberg sostuvo reuniones con representantes de Sucre en ese interín. También tuvo reuniones en Santa Cruz con los dirigentes cívicos, con el propio prefecto opositor, Rubén Costas, ¿no? Recuerdo que él tuvo una reunión justamente en la prefectura, hoy se llama gobernación, por entonces se llamaba prefectura, e ingresó a ese edificio por el garaje, cosa que es llamativa, ¿verdad? Si él es un diplomático, ¿por qué no entra por la puerta principal? Entró y salió por el garaje. Se lo detectó. Entonces él andaba en ese tipo de actividades, tuvo reuniones en La Paz, en los momentos previos al referéndum revocatorio, ¿sí? Tuvo reuniones con dirigentes de la derecha cívica, donde también acordaron pues apoyar el revocatorio. Entonces, claro, luego de esa reunión que se realizó en La Paz, los dirigentes cívicos que hasta entonces se oponían al revocatorio cambiaron al día siguiente de posición y empezaron a respaldar el revocatorio. Entonces Goldberg tenía una actividad política, no tan solo diplomática, era una actividad política vinculado a su vez a movimientos desestabilizadores. Significa que los pobres hemos ganado en Bolivia. Eso significa. La población expresa su indignación ante la feroz campaña organizada por los medios de comunicación opositores. ¿Por qué el canto contra Unitel? Porque es un medio que nos está dividiendo. Es un medio que intenta acabar la revolución boliviana, pero no lo va a lograr. La contundente victoria de Morales no amedrentará los intentos desestabilizadores de Washington y los separatistas de la Medialuna, nucleados en torno al Consejo Nacional Democrático. Justamente el 21 de agosto del 2008 hubo una reunión decisiva de CONALDE en la localidad de Villamontes. Sí. Y en Villamontes es que ellos aprobaron un plan de desestabilización de Evo precisamente para el mes de septiembre. El 30 de agosto, Tuto Quiroga hace un llamado a la resistencia civil
en contra del referéndum convocado para aprobar el nuevo texto constitucional. Declaró al señor Goldberg, embajador de Estados Unidos, persona no grata. El 10 de septiembre, apenas un mes después de la ratificación popular, Evo Morales anuncia la expulsión del embajador Goldberg por sus continuas acciones conspirativas. El representante diplomático no se privó de lanzar una última amenaza antes de volver a Washington para ocupar un importante cargo en los servicios de espionaje de ese país. No queremos personas que atenten contra la democracia. La decisión del presidente Morales de bajar el nivel de nuestras relaciones bilaterales constituye un grave error. Las relaciones entre nuestros dos países se han mantenido históricamente por más de un siglo. Esta decisión podría tener efectos serios en muchas formas que al parecer no se han evaluado apropiadamente. Siempre he defendido y Estados Unidos siempre defenderá el principio fundamental de que los bolivianos encuentren su propio camino hacia una Bolivia democrática, próspera, pacífica, sin interferencias y en pleno ejercicio de su soberanía. La expulsión de Goldberg eleva al máximo la tensión continental. La región, y Hugo Chávez en particular, defenderán la continuidad del proceso de cambio refrendado democráticamente. Tiene 72 horas a partir de este momento el embajador yanqui en Caracas para salir de Venezuela. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Expulsamos a Goldberg y todo ese movimiento de conspiración se cae. Goldberg creyó que podía conspirar radicalmente, casi con impunidad, como lo habían hecho los anteriores embajadores, a diferencia de que Goldberg era un agente connotado de las estructuras de seguridad de los Estados Unidos. No era cualquier embajador, era un embajador que podía optar fácilmente por la negociación para vetarlo a Evo Morales, como podía optar fácilmente por la eliminación física del presidente Evo. Cercados y desesperados, los conspiradores lanzan su última gran ofensiva. Un día después de la expulsión de Goldberg, se produce la masacre del Porvenir y se ordena la destrucción de las instituciones estatales en Santa Cruz de la Sierra. Los medios de comunicación opositores vuelven a hacer su máximo esfuerzo para manipular los hechos. El 15 de septiembre, UNASUR se reúne de urgencia en Santiago. En ese mismo momento y antes de abandonar el país, Goldberg realiza una última visita en secreto a Rubén Costas. También se registra en esa misma fecha el ingreso de Eduardo Rosa Flores clandestinamente desde Brasil. Ante los graves hechos que se registran en la hermana República de Bolivia y en pos del fortalecimiento del diálogo político y la cooperación para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, los países integrantes de UNASUR, 1. expresan su más pleno y decidido respaldo al gobierno constitucional del presidente Evo Morales, cuyo mandato fue ratificado por una amplia mayoría en el reciente referéndum. 2. Advierten que sus respectivos gobiernos rechazan enérgicamente y no reconocerán cualquier situación que implique un intento de golpe civil, la ruptura del orden institucional o que comprometa la integridad territorial de la República de Bolivia. Los campesinos frenarán la ofensiva golpista con un masivo cerco a la ciudad que desespera a los separatistas radicales. El 17 de septiembre, la Unión Juvenil Cruceñista
protagonista de violentísimas agresiones contra población indígena, intenta romper por la fuerza el bloqueo. En torno a 50 kilómetros aproximadamente de Santa Cruz, allí habían iniciado bloqueos grupos afines al partido de gobierno del Movimiento al Socialismo, el MAS. Llegaron jóvenes unionistas pasado el mediodía y allí los esperaron. Observen ustedes las imágenes muy... Esta vez reciben la respuesta de los campesinos y el cruceñista Edson Ruiz cae mortalmente herido. De llegar sin editar. Hay heridos graves como por ejemplo el unionista Edson Ruiz de 25 años. También hay una persona... Santa Cruz pasa su aniversario del 24 de septiembre en un clima de máxima tensión. El proyecto separatista no prosperará. Sus mayorías populares no están dispuestas a apoyar una aventura tan violenta. La derrota definitiva de la estrategia golpista está fijada para fines de octubre de 2008. La bancada de derecha en la Asamblea se niega a aprobar el referéndum para un nuevo texto constitucional. El presidente Morales, sus asambleístas serviles y sus obsecuentes vasallos, con sangre, entre fusiles, violando toda norma, han aprobado un manifiesto partidario pretendiendo que los bolivianos lo aceptemos como constitución política del Estado. Con absoluta convicción democrática y el respaldo que nos da la ley por nuestra dignidad y libertad, la rechazamos rotundamente. El 20 de octubre, una masiva movilización encabezada por Evo Morales los obligará a cambiar de actitud. El texto constitucional logra consensuarse con la oposición. ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, compañeros! ¡Que la lucha es dura! ¡Pero venceremos! El golpe cívico prefectural ha sido totalmente derrotado. Sigue en proceso de investigación el caso de terrorismo en Bolivia, pero aún con varias dudas acerca de la organización de esta banda internacional de presuntos terroristas. El 16 de abril de 2009, la célula terrorista liderada por Rosa Flores es abatida en el Hotel Las Américas. Si bien las principales corrientes de la investigación oficial sobre el grupo terrorista apuntan a una conexión con las logias cruceñas a la cabeza de Branko Marinkovic, algunos elementos permiten acercar a Rosa con Philip Goldberg. Los terroristas fueron traídos desde la región de los Balcanes, donde Goldberg ocupó distintos cargos diplomáticos. Pocas horas después del ingreso de Rosa a Bolivia el 14 de septiembre, Goldberg era recibido clandestinamente por Rubén Costas, presuntamente una de las 5 personas que estaban al tanto de los movimientos de los terroristas. Parecería ser, para que parezca que es la derecha, la oligarquía. En noviembre de 2009, el informe conclusivo de la Comisión Especial Multipartidaria que investigó los hechos demostró que Rosa Flores mantuvo una comunicación fluida con un agente húngaro de la CIA, István Belovai, quien en ese entonces residía en Washington. Se ha encontrado emails entre el señor Eduardo Rosa Flores y un tal Belovai, si no me equivoco, y este es un funcionario de la CIA, ¿no? Es un exfuncionario de la CIA. ¿Qué evidencias? Bueno, las evidencias es que el señor Eduardo Rosa Flores le informaba a este ciudadano sobre los componentes de todo el grupo, asimismo las acciones que se iban a tomar en nuestro país. István Belovai, que es un agente húngaro militar que trabaja en la CIA. Esa fue la única falla del equipo Rosa, porque vincula a la CIA directamente a un equipo de la CIA, a un funcionario de la CIA, con su organización. Megszervezni a védelmét Santa Cruz. Tehát itt most nem arról van szó, hogy most
most elmegyek én a bolíviai dzsungelbe és Che Guevarához ellenállást. Nem, még nincs hadsereg, létre kell hozni. Ezeknek tagjaiból majd ki kell válogatnom most nagyon sürgősen. Tehát pillanatokon belül fel kell állítanom a magját annak. Ha autonómia nem, ha együttélés nem, autonómiával, akkor kikiáltjuk a függetlenséget. La expulsión de la DEA el 1 de noviembre de 2008 cierra otra etapa histórica donde la injerencia estadounidense se cuenta en muertos, heridos y dolor para el campesinado boliviano. Cuando expulsamos a la DEA, nos dimos cuenta que no era una agencia, ¿no?, de 15 funcionarios que había destinado a Estados Unidos a Bolivia, sino que Bolivia se había convertido, más bien, en el centro de operaciones de la DEA para América Latina. Pero lo descubrimos cuando expulsamos a la DEA. Entonces, fíjate el valor estratégico que le asigna Estados Unidos a Bolivia. Que aquí empieza a cambiar la nueva historia de Bolivia. La capacidad conspirativa de Washington ha sido seriamente dañada. Los intentos separatistas fracasaron y la nueva constitución política del Estado es aprobada por otra notable mayoría. Evo Morales es reelecto con un abrumador 64% en diciembre de 2009. USAID, IRI y NED seguirán inyectando una enorme cantidad de dólares para influir en el espectro político. Documentos desclasificados y publicados por los investigadores Jan Gayalar y Eva Gollinger en su libro La agresión permanente develan que las partidas de la USAID destinadas a Bolivia sumaban 86 millones de dólares en 2009 y 101 millones de dólares en 2010. A la USAID le llegará su turno el 1 de mayo de 2013, luego de una obsoleta declaración del secretario de Estado John Kerry, quien volvió a calificar a América Latina como su patio trasero. I am very, very hopeful. I am planning a trip shortly to both Colombia and Brazil, and other countries, hopefully, as time permits. We've had some issues, obviously, with Argentina at late time over some debt issues and repayment and so forth, which we need to work through. But look, the Western Hemisphere is our backyard. It's critical to us. Too often, countries in the Western Hemisphere think that the United States doesn't pay enough attention to them, and on occasion, it's probably been true. I think we need to reach out. El canciller de Estados Unidos dice que Latinoamérica es el patio trasero de Estados Unidos. Estas semanas, hermanas y hermanos, jamás podemos ser considerados como patio trasero del gobierno de los Estados Unidos, todos los latinoamericanos. Quiero informarles, hemos decidido expulsar a USAID de Bolivia. Se va a USAID de Bolivia. Pido al hermano canciller comunicar inmediatamente a la embajada de Estados Unidos. La respuesta de los servicios de inteligencia estadounidenses llegaría el 2 de julio de ese mismo año, cuando por orden de la CIA, 4 países europeos negaron el sobrevuelo de su espacio aéreo al avión presidencial del Estado plurinacional, poniendo en serio riesgo la vida del primer mandatario. Tampoco estamos en tiempos de imperio, estamos en tiempos de los pueblos. El hecho generó el repudio instantáneo de todos los presidentes de la región, quienes lo expresaron personalmente durante un encuentro de emergencia en Cochabamba. Ya no somos colonias, somos lo que somos, intentamos y merecemos respeto. Y cuando un país, un gobernante es agredido, nos sentimos agredidos todos. Esto hubiera sido un casus belli, causa de guerra, si se lo hubiera ocasionado a un país hegemónico. Estos verdaderos bochornos internacionales que constituyen además en el siglo XXI vestigios de un colonialismo decadente y la verdad que muy poco efectivo. Que quede muy claro, lo que es con Bolivia es con todos, lo que es con Evo Morales es con todos.
en esta lucha por la liberación social, cultural, ideológica, ha sido tan importante frenar cualquier agresión y provocación. Y no me arrepiento de haber expulsado embajadores de Estados Unidos. No nos arrepentimos de haber cerrado la base militar de Estados Unidos. No nos arrepentimos de haber acabado con la DEA de Estados Unidos en Bolivia. Porque estaban convencidos que iba a haber una conspiración, combatimos, nos hemos defendido y hemos derrotado. Ahora tenemos soberanía política, soberanía económica, y esta liberación del pueblo boliviano seguirá adelante compartiendo no solamente nuestras experiencias con países vecinos, sino también con el mundo.